problema, la represión no parará la lucha popular. Asturias en Pie va a organizar el nuevo año los terceros encuentros alternativos y populares de Vimenes. Como todos los años, la totalidad del dinero que se recaude en estos encuentros va a destinarse a apoyar a todas las personas que están multadas, encausadas o procesadas por participar en las luchas sociales y sociales que están teniendo lugar tanto en Asturias como en cualquier otra parte del Estado de Europa. Los encuentros van a empezar el día 4 de septiembre en la Casa de las Radios de Suárez con un encuentro de radios libres en las que participarán Radio Crash, Radio Cuca, Radio Nava y Radio Sello. Previamente, ya desde el martes, desde mañana 1 de septiembre, en el Centro Social de Martín Borra vamos a hacer una exposición fotográfica que es sobre la empresa IKE, la lucha de las mujeres de IKE 25 años después. Ya el sábado 5 de septiembre vamos a salir del ayuntamiento de aquí de Vimenes hasta el Pozo Funeres, donde organizaremos un homenaje a los luchadores y luchadoras antifranquistas. Después, durante la mañana, se va a celebrar el mercado hierbaco en la calle La Pamplina, en San Julián, de la mano de la organización local de este mercado. A las 4:30, ya del sábado, durante toda la tarde vamos a tener actividades, sobre todo para los niños y para las niñas, con juegos tradicionales y deportes tradicionales, con música del país y un taller de malabares con la Asociación Juvenil de Espertel. A las 8:15 vamos a tener un acto reivindicativo, que es quizá el acto central de estos encuentros, por la solución de todas las personas encausadas por la participación en sus luchas populares y obreras. Y ya a las 9 de la noche vamos a comenzar un concierto con los grupos La Amón Vital, La Tarrancha, Escontra y 9 Comienzos. Y también después vamos a tener un pincha la noche de Villa para ir acabando la fiesta, ¿no? Y ya el domingo también la gente del mercado Hierbaco va a organizar el mercado en el mismo sitio, en la calle La Pamplina, y a las 2:30 vamos a hacer un pasaje por el pueblo, un cunete y un vermú para acabar un poco la fiesta y charlar un poco con la gente del pueblo de los encuentros, de cómo fueron, de cómo no fueron, y de las ideas y de las críticas que nos pueden hacer, ¿no? Vamos a poner en el concierto, para todos los encuentros, una zona de acampada para que ese día que quiera quedarse a dormir aquí pueda quedarse a dormir. Y deciros que todas las actividades son gratuitas, excepto el concierto del sábado, que es de donde esperamos sacar un poco de dinero para todas estas personas que desgraciadamente están imputadas por participar en estas luchas, ¿no? Bien, estos encuentros nosotros este año hemos dedicado precisamente a eso, ¿no? En Asturias hay decenas de personas encausadas. Nosotros calculamos que se puede llegar a una petición en Asturias conjunta de 300 años de prisión, ¿no? Lo cual pone en cuestión no solamente los derechos básicos que se defendían en esta lucha, sino el propio derecho a la protesta, ¿no? Por poner un ejemplo, aquí tenemos una pancarta pidiendo la solución de 6 personas que por participar en la huelga general del 14M tienen ahora una petición fiscal conjunta de 12 años. Los 5 mineros de Sagreo, por ejemplo, pueden entrar en prisión en cualquier momento, y también hay incluso otros 5 trabajadores siderúrgicos que ya están esperando el indulto, pero tienen ya condenas de 4 y 5 años de prisión y podrían entrar en cualquier momento, ¿no? Para Asturias en Pie, la consigna es muy clara, ¿no? No queremos que haya ni una sola persona sola ante la represión. Y es cierto que esta represión, aumentada ahora con la ley Mordaza y con las reformas del Código Penal, es cierto que puede hacer que la gente ingrese en prisión, ¿no? Pero hay una forma de avanzar sobre ello, ¿no? Es reforzar e intensificar las luchas por las que sufrimos esta represión. Tenemos que impedir que las personas se mueran de hambre por no tener los medicamentos, la asistencia sanitaria o el medio de vida necesario para vivir, ¿no? Tenemos que impedir que solo los ricos vuelvan otra vez a poder estudiar. Tenemos que impedir que las personas con necesidad de atención social acaben tiradas por las calles, y tenemos que poner freno al paro, a los desahucios y a la pobreza. Y no podemos seguir consintiendo que las pensiones de miseria que tenemos, no podemos seguir consintiendo que no haya ingresos y que tengamos que morir de frío porque no se puede pagar la calefacción, y no podemos seguir permitiendo que tengamos que acudir a los comedores infantiles porque la gente
Y no podemos permitir esto mientras que banqueros, grandes empresarios, especuladores amasan fortunas obtenidas ilegalmente y en la más absoluta impunidad. No podemos consentir que esto ocurra mientras la impunidad protege a los poderosos y las condenas a prisión recaen sobre quienes solo luchan por sus derechos más básicos. Como forma de resumen, queremos decir que desde Asturias en Pie estamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando dice que si los derechos humanos no son protegidos por un régimen de derechos, los hombres y las mujeres están en la obligación de recurrir al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Esto es un poco resumen de